Hoy estamos lanzando el proyecto del cultivo de hongos con los diferentes grupos comunitarios que hoy están presentes acá. Están recibiendo una capacitación sobre este proyecto del hongo ostra, ¿verdad? Que es el nombre que se le ha dado a este proyecto. En este momento pues se le está dando esa capacitación para que conozcan cuál es el procedimiento de este cultivo y cuáles son los beneficios que en realidad tiene para el organismo, para la salud, que es lo que el ingeniero en esta oportunidad pues, está compartiendo con estos grupos beneficiarios de las diferentes comunidades. Al mismo tiempo pues están también grupos invitados en esta oportunidad. Hay una comisión multidisciplinaria de la Universidad San Carlos de Guatemala que vienen de diferentes departamentos de Huehuetenango y de Cobán. Ellos precisamente solicitaron venir a compartir acá con nosotros, en aprender, ¿verdad?, realmente cómo desarrolla la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria este proyecto con las comunidades. Y también hay personas invitadas de Chichicastenango, ¿verdad?, de un centro educativo, y del Cuerpo de Paz también están presentes en esta oportunidad, porque en realidad también están interesados, entiendo yo, de conocer y poder implementar en su municipio, ¿verdad? Nosotros aquí, el objetivo principal de este proyecto que desarrollamos acá en la Oficina Municipal de Seguridad Alimentaria es contribuir con la situación nutricional de los niños de acá del municipio y también apoyar la prevención de la desnutrición crónica. Es realmente nuestro objetivo acá. Y basado a eso nosotros hacemos diferentes actividades, ¿verdad? No solo es el tema del hongo ostra, sino también les enseñamos desde la oficina a los grupos de mujeres de las diferentes comunidades sobre proyectos productivos, elaboración de pasteles, huertos familiares, también se les ha enseñado la elaboración de veladoras, balsámicos, entre otros, varios proyectos para que de esa manera también ellos puedan generar algún tipo de ingreso y eso les pueda ayudar para poder también comprar alimentos, que es muy necesario también para su situación de salud. Darle las gracias a las autoridades municipales por el apoyo que están brindando a su gente. Eso es algo muy importante, muy interesante, y qué bueno que lo estén haciendo, que se estén preocupando por su gente con este tipo de proyectos productivos que vienen a beneficiar a lo que es el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, que son lo que más nos interesa en nuestra sociedad. Es un producto de buena calidad y de mucha proteína. Sí, definitivamente, aparte de que es un alimento muy nutritivo, podemos mencionar de que lo puede cultivar nuestra misma señora en la casa, ¿verdad? Es un gran apoyo económicamente también. Aparte del apoyo alimenticio económico, es un proyecto muy productivo, muy social y rentable principalmente. ¿Qué mensaje daría usted a todas las mujeres para que sigan con motivarlas, que sigan adelante? El cultivo es muy interesante, es muy fácil de hacerlo, muy productivo, y estoy seguro que les va a gustar.